Hola, soy María y en abril de 2024 me diagnosticaron cáncer de recto. Es verdad que ese momento cambió todo, me asusté muchísimo, pero ¿qué persona no se asusta cuando escucha la palabra cáncer? Pero aparecieron personas que me ayudaron durante el proceso, me explicaron, me acompañaron y me dieron muchísima confianza. Mi tratamiento fue compartido entre Madrid y Torrevieja y pese a que era una situación complicada, fue muchísimo más humano de lo que había imaginado. Y por eso hoy quiero contar mi historia y quiero preguntarles a los que me trataron cómo se toman esas decisiones que pueden cambiar vidas. Tras la colonoscopia y las pruebas, me hablaron de un T3N+, y quería saber qué implica este tipo de cáncer en una persona como yo y cómo se valora para empezar, ¿con quimio o con radio? Mira, María, lo primero de todo es que nos importa mucho todo lo que es tu persona, desde un punto de vista global. Porque tenemos que plantearnos cómo tratamos un tumor que tienes en el recto y, como tú muy bien decías, de la colonoscopia salen dos datos. Uno, el T3, que hace referencia a cómo profundiza el tumor en la pared de lo que es el recto, que es la parte final del colon. Y luego hay un dato que tú comentabas y es el N+. Eso indica que además de haber un tumor que penetra la capa, el espesor del recto, alrededor del recto hay ganglios que son tumorales. Cuando esto ocurre en una persona joven como tú, tenemos que preguntarnos que no haya un posible antecedente familiar o de alguna forma un subtipo de cáncer de colon y recto que va ligado a un perfil, sobre todo en personas jóvenes. Y tenemos que pensar que hoy en día contamos con un cambio paradigmático importante en el tratamiento del recto, y es que mientras que hasta ahora, cuando ocurría esto, además de tratar el tumor con quimioterapia y radioterapia, un punto importantísimo era la cirugía. Y de esa cirugía se derivaba que ibas a salir del quirófano con una bolsa de colostomía, es decir, con una vía distinta por la cual de alguna forma ibas a hacer la deposición. Hoy en día tenemos la suerte de que el tratamiento combinado de quimioterapia y radioterapia nos puede permitir, en bastantes casos, evitar esa cirugía y preservar el recto con todo lo que eso implica. Y es un punto importante. Rosa, cuando llegué a Torrevieja, el plan ya estaba decidido y quería saber la radioterapia que vosotros me disteis, ¿cómo se adapta a una persona como yo? Bien, el plan estaba decidido efectivamente porque ya lo habías comentado y habíais estado en contacto en primer lugar en la fundación con Jesús, con el doctor García Foncillas y todo el equipo, y como sabes, el plan no se decide solamente por una persona, o sea, se tiene que valorar la aportación de todos los demás equipos que tienen que participar, tanto primero para el diagnóstico, o sea, se hace todo en un equipo en el que es muy importante y cada vez más también la decisión del paciente, es decir, la decisión de la manera de hacer el tratamiento, si hay que hacer quimio, si hay que hacer radio, si se opera y en qué momento, o sea, se decide qué tratamiento hay que hacer y en qué orden hay que hacer el tratamiento. Todo eso se valora siempre por un comité de los médicos que participan y luego se comenta con el paciente. Y efectivamente, cuando tú nos llegaste a nosotros a Torrevieja, ya Jesús y los equipos nos habían puesto en contacto, nos habían explicado, habíamos podido ver en los ordenadores todas tus pruebas, todas tus imágenes y ya te conocíamos por dentro, y solo nos faltaba ponerte, efectivamente, conocerte. Y eso es lo que nos hace ya decidir el tipo de tratamiento de radioterapia. Uno sabe que los avances técnicos y tecnológicos de los últimos años han hecho que la irradiación, que a lo mejor ahí aparece un poco todavía como qué cosa tan rara, que hace mucho daño, hace daño pero no hace tanto daño. Ya podemos curar protegiendo mucho más alrededor. Tenemos unas técnicas, todo para definir lo que queremos radiar,
para luego llegar a la máquina analizador y que sea mucho más preciso y pueda proteger alrededor, que hacen eso, que seamos capaces de irradiar unas dosis curativas en las zonas de tumor o de ganglios N positivos y unas dosis un poquito más bajas, preventivas alrededor, y casi nada o lo mínimo en los órganos que hay cerca que no están dañados y que tenemos que proteger. Entonces todo eso es, una vez que tú llegas ya a nosotros, es cuando recordarás que te hicimos un tag de planificación. Entonces un poco lo que teóricamente ya habíamos decidido que íbamos a hacer y que tú sabías, se pasa a realmente la persona que lo va a recibir, se adapta a tu anatomía y a tu tumor en tu recto, o sea, te hace un tag en el cual se trabaja en el ordenador y se diseña el tratamiento que teóricamente tenemos a medida de tu tumor. Claro, es como muy personalizado. Claro, es absolutamente, esto sí que es absolutamente individualizado en ti. Tu tumor, tu genómica, y tu anatomía, tu llenado de vejiga. Recordarás que tenías unas instrucciones para beber agua un poquito antes de entrar y si no te hacíamos salir alguna vez, ¿verdad? Sí. Que bebieras agua. Pero fíjate, este punto que dice Rosa es muy importante porque yo creo que hoy en día no se puede hacer oncología de forma individual, hay que hacerla en equipo. Y hay que hacerla en equipo multidisciplinares que permitan que todas las especialidades que nos pueden aportar algún beneficio ante un determinado tumor, de alguna forma den su voz. Y que trabajemos de forma conjunta, de forma armonizada, porque al final de ese trabajo en equipo, de ese, como muy bien decía Rosa, ese abordaje multidisciplinar, ahí radica el éxito de conseguir tratar con el máximo beneficio posible, que se traduce en llevar el tumor a que desaparezca y a que podamos preservar ese órgano. Fíjate que en este caso además es un caso de los que posiblemente podían ser más problemáticos, porque estábamos en Madrid y en Torrevieja y tuviste que no hay ningún problema y lo único que aporta es en realidad beneficio, porque tú podías estar en casa. Claro. La radioterapia sabes que son 25 días, tienes que venir para 15 minutos, tenías que estar en otra ciudad lejos de casa, de la familia, de los hijos, 5 semanas, así lo pudiste hacer sin ningún problema, coordinado con la quimio que Jesús nos decía. Entonces yo creo que aparte de mantener el tratamiento que estaba indicado y que queríamos hacer, bueno, pues pudiste estar en casa y tener un poquitín más de calidad de vida. Sí, la verdad que en ese caso estaba muy bien porque los dos centros, pues como decía, bien en Madrid y en Torrevieja, están muy conectados, muy unidos y es como que todos teníamos comunicación y sabíamos todos en todo momento el proceso. Yo creo que, fíjate, hay que poner en valor la excelente coordinación de los centros, de los hospitales de nuestro grupo, que de alguna forma nos permite trabajar con un nivel de sincronización y de sintonía perfecta. Jesús, durante el proceso me hicieron pruebas moleculares, incluso una biopsia líquida, y me gustaría saber qué tipo de información sacáis en esas pruebas y cómo influye en la estrategia terapéutica. Este punto, María, es muy importante porque más allá de que sepamos que tenías un tumor en el recto, hoy necesitamos ponerle apellidos a ese tumor. Y necesitamos conocer características intrínsecas del tumor y esas características que vienen del análisis de los genes del tumor son lo que nos va a permitir marcar un tratamiento distinto en base a cómo es genéticamente tu tumor. Pero es que hay algo más. Y es que hoy sabemos que los tumores, aun en la fase más incipiente de su desarrollo, son capaces de poner en marcha mecanismos de liberación de su propio código genético a la sangre. Tumores muy pequeñitos somos capaces de detectar su código genético en sangre. Y mira, en tu caso, María, analizamos antes de empezar el tratamiento cómo era ese perfil y en base a ese perfil determinamos cuál era el tratamiento de quimioterapia que podía ser el que más beneficio nos pudiera aportar en tu caso. Pero con lo que es las características de tu tumor, fuimos a buscarlo en tu sangre. Y fíjate que, como te comentaba en la primera vez que hicimos el estudio, detectamos que tu tumor, siendo un tumor localizado aparentemente en el recto,
tenía presencia de material del tumor en tu sangre. Y eso significa, tenemos que hacer un abordaje de tratamiento que busque no solamente lo que es el tumor que vemos y que está en el recto, sino que hay algo de tu tumor circulando en sangre. Y nuestro objetivo son los dos, lo que hay en el recto y lo que hay en la sangre. Por eso, y fíjate, ahí Rosa es un punto fundamental porque unimos lo que pretendíamos hacer a nivel local con la radioterapia que ella magníficamente te hizo, con al mismo tiempo alcanzar esa parte de tu tumor que circulaba en sangre. Para Rosa, que es un tema que comentamos porque de alguna manera es un punto importante. Es muy importante y por eso es el beneficio de comentar antes la manera de hacer los tratamientos. En este caso era fundamental que la quimio tuviera mucho protagonismo. Normalmente en los tumores que son un poco más localizados, de cualquier localización, pero en concreto el recto, uno siempre piensa en cirugía rápido o radioterapia rápido, algo que quite el tumor, porque es lo que se ve y es lo que a uno le asusta. Pero eso generalmente se cura y lo que queda más pequeño por ahí es lo que no vemos. Entonces era fundamental que la quimioterapia tuviera un papel muy importante para no olvidarnos. La radioterapia es un tratamiento local, es como la cirugía. Yo a veces les digo a los pacientes, esto es como una luz que da y donde da cura o daña, pero donde no llega esa luz no podemos hacer nada. Entonces la luz no iba a salir de la pelvis, necesitamos una muy buena quimio para que esas células, esa información genética que ya estaba circulando, se tratara. De nada nos servía haber controlado muy bien la enfermedad grande, macroscópica, si nos quedaba fuera y en un plazo de X meses o año iba a volver a crecer. Entonces tienes que valorar en ese momento qué era lo más importante, fijarnos mucho en hacer un muy buen tratamiento local. No, lo que queremos es curarte con la mejor calidad de vida. Entonces, en este caso decimos, no, la quimioterapia tiene que ser la mejor que podamos ofrecer y era en este caso la guiada por el estudio tuyo genético. Y bueno, aunque estuve en dos centros diferentes, como hemos comentado antes, siempre hemos sido como muy coordinados. ¿Cómo hacéis para gestionaros entre los dos centros y cuál es vuestra colaboración? El centro de Madrid con el centro de Torrevieja. Mira, el punto fundamental, ¿sabes cuál es? La comunicación. Tener total, absoluta comunicación y de alguna forma compartir todo. Esto es fundamental. Y la suerte que tenemos además es que además Rosa y yo nos conocemos hace mucho tiempo, con lo cual, más que más, mejor que mejor, imposible. Mejor todavía. ¿Verdad, Rosa? Mucho tiempo, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, es verdad que bueno, con Jesús y con el equipo de la Fundación ya estás viendo que es muy fácil, tenemos mucha amistad, sabemos cómo trabajamos ambos porque bueno, tenemos una manera de trabajar muy similar, entonces ya sabes cómo están pensando y cómo van a hacer, pero de cualquier manera con otros centros también de Quirón Salud y con no es difícil trabajar, lo único que hay que hacer es eso, desde el principio llamar, hablar, tenemos la posibilidad de conectarnos, chats, teléfonos, y era lo que te decía al principio, es mejor parar un momentito, recibir toda la información, incluso durante el tratamiento. También recordarás que hubo un momento que, oye Jesús, estamos acabando, nos quedan ya 4 sesiones y se citaba ya, se te daba la cita para que fuera recién acabado. No cuesta nada, solamente hay que poner todos de nuestra parte un poco y nada más, y tener siempre colaboradores en el otro hospital. Es fundamental. Pero es sencillo, no es nada complicado. Es lo mismo, en vez de tener que ir a la segunda planta, pues bueno, coges un teléfono y 400 kilómetros. Claro, pero eso hacía que todo el proceso fuese como, al estar tan coordinado, que fuese todo más fluido, que los dos estuvieseis muy informados para darme luego información a mí, tenerme siempre tranquila. El paciente tiene que estar tranquilo, tiene que recibir esa confianza y esa tranquilidad. Bastante tiene el paciente con el diagnóstico, con el tratamiento, con los efectos secundarios, como para encima notarse perdido. O sea, el paciente tiene que estar absolutamente tranquilo de que se le está haciendo lo que se le tiene que hacer, estar confiado en que va de la mano, en que hay un contacto, en que cualquier problema que tiene lo va a poder consultar con Madrid, con Torrevieja. Tenemos que estar, efectivamente, a veces yo digo a los pacientes, nosotros estamos enfrente, pero mucho tiempo estamos en el lado vuestro también. Nos sentamos a vuestro lado y tenemos que acompañaros también. Para nosotros este punto es muy importante, María, porque
hay que ponerse en la piel de la persona porque paséis por mucho. Y esto, como tú decías muy bien, es un sufrimiento que afecta a ti, afecta a tu entorno y de alguna manera, junto a la parte técnica, junto a toda la innovación, lo más importante es la persona. Y tú lo decías muy bien, porque tenemos que estar al lado de ti como persona, no ya como paciente, por supuesto, y ponerte las mejores opciones posibles de diagnóstico y de tratamiento, pero sobre todo que te sientas de alguna forma y de todas las formas posibles cuidada, mimada, Arropada. absolutamente arropada como persona. Y mira, María, hay un aspecto muy importante y es que como trabajamos en el mismo grupo, algo que compartimos es el sistema informático, la historia clínica informatizada, una plataforma que se llama Casiopea que nos permite de alguna forma compartir en tiempo real todos los datos como si estuviéramos Rosa y yo juntos codo con codo. Y eso es un punto muy importante. Y además, fíjate, tú tienes acceso, ya te hagas algo, en Torrevieja o en Madrid, en el portal del paciente, en tu móvil, a toda la información. Y eso nos permite que tú la primera, pero nosotros también, compartamos la misma información en tiempo real en todo momento. Totalmente. Fíjate que es súper cómodo porque hace no tanto tiempo, hace unos años, cuando nos venía un paciente de otro centro, y no tiene por qué ser de Madrid, incluso de centros cercanos, necesitabas que te trajeran las pruebas en una copia, en un físico. CD, en una copia tal. A veces no lo traían, a veces no eran compatibles. Ahora simplemente tienes que abrir tu ordenador y es exactamente como si lo hubieras hecho en Torrevieja, como si hubieras en la fundación, y luego esto que dice Jesús, es comodísimo que tú puedas abrir tu teléfono y efectivamente consultarlo. Esto que el paciente también tenga acceso a sus pruebas, que no tenga que ir a pedirlas. Las pruebas son tuyas, son del paciente. Tú eres la que tienes que verlo y tener la posibilidad de decir, voy a ver la analítica que me ha dicho. Incluso se está también en las nuevas versiones, ¿verdad? La opción de poder hablar con tu médico, hacer un chat por el teléfono. Bueno, nos ha cambiado un poquito la manera de trabajar ahí, pero todo para facilitar, para que estéis más cerca nuestro y nosotros de lo hace vosotros. todo mucho más cómodo. Sí, mucho mejor. Mucho más rápido y más, eso en el momento, sin necesidad de otro tipo de materiales que nos retardaba mucho todo. Ha sido muy fácil. Mucho. Muy fácil. Rosa, recuerdo que en mi caso me hablasteis del acelerador VMAT, de la precisión, y qué tecnología, qué avance utilizasteis conmigo, por ejemplo, y cómo sabéis, para que no dañe otras partes, otros órganos, cómo lo hacéis. Da gusto tener pacientes así, ¿eh? Y tenemos cada vez más. Pacientes como María, que no solo vienen y un poco se dejan allí asesorar, sino que vienen informados, te preguntan, miran en internet. Esto nos gusta, ¿verdad, Jesús? Nos gusta porque efectivamente saben a lo que se exponen y también valoran un poco lo que les vamos a ofrecer. Sí, nosotros teníamos La verdad es que otra de las ventajas de trabajar en un grupo como es Quirón Salud es que nos va mejorando a todos los centros que somos Quirón Salud y mi especialidad es muy tecnológica, entonces cada cierto tiempo hay avances, cada poco y cada vez más, entonces es necesario que esos avances se vayan incorporando en la práctica médica nuestra. Entonces el estar en un grupo así de grande hace que estos avances no solo sean para los grandes hospitales como la Fundación Jiménez Díaz, Jesús, como los de Madrid o como los de Barcelona, hace que también hospitales un poquito más pequeños, como el nuestro de Torrevieja, tenga aceleradores de la última gama, con la última tecnología, con los últimos avances. Y este era el que te hicimos a ti ya el tratamiento. Estábamos con un acelerador de última gama, se llama Trubin, y VMAT es la técnica, que esto ya es un paso más aún de la sabiduría de nuestros pacientes. La técnica que quiere decir que cuando irradia salud, de la que hablábamos, que es la radioterapia de salud, no es una luz fija como la de un foco, sino que esa luz va dando destellitos y haciendo como pasitos a la misma vez que va girando. Entonces va irradiando, haciendo un arco y a la misma vez va haciendo como curvitas para adaptarse a las curvas que tiene
realmente el tumor y qué tienen los órganos. Entonces, después de diferentes entradas y distintas velocidades en las que se administra, consigue algo parecido. Yo a veces cuando lo explico a los pacientes les digo, es como las líneas del tiempo. Cuando tú ves el tiempo y ves las isobaras, ¿verdad? Que ves una zona y la tormenta está, pues conseguimos que en la zona ahí muy alta dosis llegue a tu tumor y tus ganglios y conseguimos que rápidamente haga modulación. Eso es lo de la MAT, que module la forma de la irradiación para que se adapte al máximo al tumor. Entonces, gracias pues, a todos los avances que pues, ingenieros, físicos hacen en grandes sitios, pero luego al final viene a repercutir en los tratamiemos nuestros de Quirón Salud Torrevieja y a María. O sea, que eso tenemos que deber a ellos. Pero al final es el adaptar todo lo que hay, todo lo que la tecnología nos aporta a el paciente en concreto. Y en referencia a las máquinas, tecnologías nuevas que están llegando, la inteligencia artificial, ¿cómo está llegando? ¿Cómo está influyendo? ¿Cómo vamos avanzando con ella? ¿Ya tiene papel en vosotros, en medicina? ¿Ya está entrando? Mucho, mucho, María. Mira, te cuento. Está entrando en todas las facetas, desde luego en la parte de cáncer, mucho. Y te voy a decir, estamos trabajando en la Fundación Jiménez Díaz en aplicar la inteligencia artificial desde el diagnóstico, porque nos permite esa parte, por ejemplo, que yo te comentaba, del análisis molecular, de caracterizar tu tumor y ver qué es lo que de particular tiene para orientar el tratamiento. En esta parte, que es la parte inicial, hay un papel muy importante que estamos aplicando ya de inteligencia artificial. Hay otra parte también muy importante y es en la manera en la que elegimos el tratamiento y dosificamos. Y si hay un campo, y en esto Rosa nos lo puede decir muy bien, donde la inteligencia artificial ha abierto puertas y que nos está permitiendo conseguir mucha más eficacia con menos toxicidad, es en la radiación. ¿Verdad, Rosa? Sí, nos está ayudando muchísimo, incluso hacer los tratamientos mucho más rápidos, mucho más fáciles, mucho más seguros, pero está también desde el momento inicial. Fíjate que incluso está para yo creo que esto es ya más conocido ámbito general que en radiología, ya las radiografías, está todo muy hecho, muy estudiado y muy trabajado. Hay muchísimos centros que trabajan con inteligencia artificial para diagnósticos radiológicos y todos esos diagnósticos también los podemos aplicar nosotros cuando preparamos tratamientos. Hay muchos órganos que son muy sencillos de dibujar o de contornear, de preparar para que cuando tenemos que hacer el cálculo de por dónde entra la radiación los consideremos, y es tiempo, porque si no somos las personas, los técnicos dosimétricos que tienen que, por ejemplo, dedicarse a dibujar tus pulmones, tu intestino, tu hígado. Son órganos que generalmente son fijos, tienen unas características determinadas y que hay programas ya diseñados de inteligencia artificial que los hacen y pueden hacer que ese técnico esté dedicado a otra cosa claro, contigo, acompañarte en máquina, y a nosotros también nos facilita muchísimo el trabajo. Y eso es nada, una gotita. O sea, esto está empezando. Vamos a aprender mucho. Todo lo que queda por venir, en realidad. Sí, la inteligencia artificial solo va a hacer que ayudarnos. Estoy, vamos, a nosotros en medicina, ¿verdad? Convencida. Completamente cierto. Yo creo que obviamente no se puede entender la medicina del presente y no del futuro sin inteligencia artificial. Y hay que buscar todos los campos donde podamos aprovecharnos de ella. Y son muchos y ya están en la realidad de la clínica del día a día. Bueno, como sabéis, estoy en seguimiento y de momento todo muy bien. ¿Cómo buscáis que todo está yendo bien, que he respondido bien al tratamiento? ¿Cómo encontráis de que todo fluye bien? Pues mira, María, ese aspecto es muy importante porque no solo es tratar el tumor y conseguir, como en tu caso, afortunadamente, que haya desaparecido y que hayamos podido preservar el órgano del recto, sino que hay que estar muy encima, porque hay un riesgo real, claro, de reaparición de la enfermedad y un riesgo que afecta localmente lo que es el recto, alrededor del recto, pero también afecta a distancia. Porque aun cuando tú tenías solo el tumor a nivel del recto, recuerda, fíjate María, que como te comentaba, había una biopsia líquida donde había características
de tu tumor que encontramos en tu sangre. Y eso de alguna manera tiene una correlación con un riesgo de que pudiera en el futuro aparecer tumor en otros órganos, en el hígado, en los pulmones, que son puntos de más riesgo, y en otros ángulos a nivel de tu cuerpo. Pero tenemos que estar con todo el cariño muy pendientes de ti y vigilarte de forma muy continuada con técnicas de imagen como las que vamos haciendo, fundamentalmente con TAC de tórax, abdomen y pelvis, y con PET si cualquier duda de imagen, y como teníamos una biopsia líquida positiva. Te estoy repitiendo, te estamos repitiendo esa determinación cada poco tiempo. Quiero poner en valor algo que, más allá de que estemos aquí Rosa y yo, detrás de nosotros hay un gran equipo de muchas especialidades, que son los que hacen posible que tú estés ahora aquí y bien, y que sigas estando así de bien. Pero es importante que ese equipo, que todos trabajamos por ti, sigamos revisándote para conseguir que realmente esto al final se constate, se confirme que hemos conseguido, y en eso el tiempo es el que nos va a dar la razón, realmente curar la enfermedad. ¿No te parece, Rosa? Sí, además fíjate que es muy importante el seguimiento, y quizá en ella sea una de las, en todos los pacientes, pero quizá en ella por ser uno de los casos en los que hemos conseguido preservar recto. En muchos aspectos y en muchas especialidades de la medicina, el avanzar está haciendo que seamos cada vez menos agresivos. Estamos yendo de más a menos. Estamos yendo, por ejemplo, en el recto de hacer grandes cirugías, laparotomías, a hacer cirugías de laparoscopia, y ahora es el paso más. A ver, algunos pacientes en los que no hay ni siquiera que operar. Entonces, justamente lo que tenemos es que aumentar más la vigilancia en casos así, en los que no hemos llegado a operarlo porque no ha sido necesario, porque no lo es. Entonces, es muy importante el seguimiento para ver enfermedad, para ver, como decía Jesús, la recaída local o a distancia, pero para ver también aquellos efectos tóxicos que al final los tratamientos producen. La radioterapia tiene efectos a largo plazo, puede dar, según fibrosis, la quimioterapia también puede hacer problemas en las manos, puede dar hormigueos, puede ser tóxica para el corazón. Entonces tenemos que vigilar ambos aspectos, el aspecto de control de enfermedad, pero también el no aparición de efectos secundarios o minimizarlos al máximo, porque el paciente tiene que tener su vida normal y tiene que seguir viviendo con sus niños y hacer todo lo que hacía antes y cada vez mejor. Entonces, en eso es en lo que está mejorando muchísimo, sobre todo nuestras especialidades de oncología, en tratar mucho más para curar más con muchos menos efectos secundarios. O sea, ahora miramos mucho también la calidad de vida que le queda al paciente. No es tanto en cuanto que está curado tantos años ya, pero es que está viviendo igualmente, está yendo con sus niños al cole, su niño acaba de casarse y ya ha tenido una nieta, fíjate, acuérdate del tumor hace 16 años que lo pasé. Esto es lo que, cuando uno piensa en seguimiento, tiene que pensar en los dos aspectos, y por supuesto, Jesús, vamos, 100% de acuerdo. Tú y yo no somos más que una puntita en los equipos de resto de profesionales, pero resto de personas y colaboradores que trabajan en cada uno de nosotros, sus enfermeras, sus técnicos, nuestros técnicos de radioterapia que te acompañan cada día en máquina, que saben el nombre de tus hijos, sí, que te acompañan en el día a día realmente. Efectivamente. Ellos muchas veces hacen tanto o más que una buena sesión dada. Así que nada, súper contentos de la respuesta que hemos obtenido y de que sigas con las revisiones así de bien. Esto también lo decimos mucho a los pacientes. El primero que se alegra que vaya bien es el paciente, luego la familia, pero luego nosotros. O sea, nosotros somos los siguientes y estamos encantados y contentísimos de que todo vaya bien. Bueno, y quería preguntaros si hay algo que destacaríais de mi proceso, del proceso que he vivido. No hace falta que sea clínico, pero algo que os haya destacado, que queráis. Yo te voy a decir una cosa. A ver, María, a mí me sorprendió desde el primer momento tu entereza, porque no es fácil afrontar esto cuando además eres tan joven y cuando además
Me acuerdo de la primera consulta que me comentabas que tenías dos hijos pequeños, y donde de alguna forma, sabes, más allá de venirte abajo, tenías muy claro que había que hacerlo. Y tenías muy claro que una vez que teníamos el diagnóstico, no íbamos ni por un momento a dudar en lo que teníamos que hacer. Esa fortaleza tuya es auténticamente encomiable. Y es algo que no es fácil ver. Y sobre todo no es fácil ver en personas tan jóvenes. Pero tú has demostrado un valor especial, y eso, más allá de cualquier otro punto, yo te digo aquí que me ha llamado poderosamente la atención. Gracias. Esa fortaleza y esa valentía, efectivamente, esa valentía por decir, venga, tengo esto, pero además voy a apostar por esa conservación, voy a intentar hacer esto que me estáis contando, que es algo novedoso y que se está empezando a hacer. Voy a ser yo una de esas pacientes en las que voy a reforzar mi pauta de quimioterapia y, según me decís, y voy a hacer caso, voy a ver si puedo mantener mi resto, porque efectivamente soy muy joven y tengo que seguir teniendo una vida completamente normal. Y llevaste un tratamiento buenísimo. Sabes que hoy hay unas pequeñas molestias, pero en ningún momento hubo ningún marcha atrás, siempre adelante. Nada, muy bien, una valentía y muy contentos de haber sido parte de tu etapa. Gracias. Bueno, yo simplemente quería deciros que gracias a vosotros y al equipo, porque ha sido un periodo difícil, pero muy orgullosa y muy contenta de que haya sido tan rápido, tan bien, tan cariñoso, tan cercano, que al final no se te olvida, pero hacéis que todo sea tan humano, que es como ir un ratito al médico y pasar ese mal ratito, pero que tiene solución, y dais esperanza, y gracias por todo. A ti, porque te digo una cosa, la suerte que tenemos es de aprender mucho de ti y de los pacientes que tenemos en el día a día. Yo creo que hay una lección de vida, y una lección de vida que te hace terminar cada día reconfortándote y, de alguna manera, sabes, ganando en algo que es más allá de cualquier tema científico, que es lo que te llevas cada día de esa mirada de ilusión, de esperanza que ves en las personas. El compartir los momentos difíciles de la vida une mucho. Y sabes, cuando llegas a la última sesión y te despides y empiezas a dar, pues eso, dar las gracias a Chicas en Máquina o fuera, y me dicen gracias también, me dicen, solo faltaba al revés, estamos nosotros encantados. Prácticamente yo a todos los pacientes, pero es verdad, todos sois como el paciente favorito. Porque sí, pero al final es como recíproco. Claro. O sea, vosotros estáis agradecidos, pero nosotros estamos muy agradecidos sí, también. Pero es muy reconfortante, como dice Jesús. Y es verdad que a veces te llevas a casa algunos otros casos que estás pensando, pero cuando acabas y llega un momento como este, bueno, pues merece la pena haber hecho esta carrera, desde luego. Hoy estoy bien, me sigo revisando, claro, pero ya desde otra mirada. Lo que pasé fue muy duro, pero también es una prueba de todo lo que puede lograr la medicina con rigor y con humanidad. Así que muchas gracias por haberme tratado como paciente, pero sobre todo como persona.